Abrazos y bienvenida a todos ustedes, señoras y señores. Hoy es el lunes 11 de febrero del año 2019. Estamos muy contentos de volver al trabajo y con una doble alegría, ¿no? ¿Qué tal si esta es la plantilla que puede ser integrada a la selección nacional en eliminatorias de mayores? Porque están cerca, son de 20 años los chicos, campeones sudamericanos, campeones sudamericanos. Estamos muy orgullosos, sanamente optimizados, y qué bien los resultados de un trabajo constante, punto honoroso. La sub-20 ha alcanzado con un triunfo ante Venezuela por 3-0 el primer título regional y va al Mundial de Polonia. Leonardo Campagna quedó goleador. Además, la Conmebol premió a la selección ecuatoriana anoche en el estadio El Teniente de Rancagua, en la nación chilena. Así es que todo el mundo estamos obviamente celebrando este éxito deportivo. Así que fuera el resto de ámbitos, ¿no? El ámbito de Cuesta Negocios del Estado, Cuesta. Vamos a contar ahora con la presencia del ingeniero Hugo Ruiz, el señor ingeniero Fabián Jaramillo, a la distancia, pero ha tenido la bondad de aceptar compartir con nosotros sus impresiones. Alexandra Villavicencia, ingeniera, bienvenida, muy buenos días. Oye, ingeniera, ¿qué está ocurriendo en Arcotel? No se me ocurre preguntar de otra manera. Alexandra, bienvenida. ¿Por qué usted conoce un poquito de Arcotel? Un poquito, bastante, diríamos. Buenos días, aquí estamos para compartir esta inquietud. ¿Qué pasa en Arcotel? ¿Quién le pone orden a Arcotel? ¿A quién le ha entregado con títulos casi imperialistas esta noble institución? ¿Quién le ha entregado y a quién le ha entregado? Esa es la gran interrogante. ¿Y usted tiene esbozada algún tipo de respuestas? Comencemos por esto. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí en este prestigioso medio de comunicación. La verdad, regreso a los años. Al sector, y en una primera entrevista, las veces anteriores he venido a esta radio para realizar el control de frecuencias, mirar los parámetros de calidad. Bueno, yo trabajé casi 20 años en el sector, muchísimos años, así que creo tener un poquito de experiencia y también conocimiento. Soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Y bueno, la verdad, la semana anterior me preguntaba qué está pasando en el sector, y ahora mismo yo no estoy vinculada al sector de telecomunicaciones de manera pública. Estoy trabajando en el sector privado con mi emprendimiento, y valga decirlo que en este país es muy, muy duro emprender. Me gustaría emprender en el sector de telecomunicaciones, pero no veo ninguna directriz, no veo un crecimiento. Y Gonzalo, cuando usted me pregunta qué está pasando en Arcotel, ¿qué supone, por lo menos? Yo creo que hay que preguntarse qué está pasando en el sector de telecomunicaciones. Sí, me encanta una frase de Albert Einstein que dice que lo más importante no es resolver el problema, sino considerar y conocer la causa raíz que origina este problema. Y yo creo humildemente que lo que genera este grave problema que hemos presenciado estos últimos días y meses
una gran inestabilidad en Arcotel y también en el sector, es que tenemos diseñada una ley de telecomunicaciones que permite hacer esto. Entonces, el 18 de febrero del 2015 se expidió una ley orgánica de telecomunicaciones que usted perfectamente lo conoce, Gonzalo. Y esta idea, Gonzalo, nace muy inteligentemente de sus artífices, que hay que decirlo con nombre y apellido, Jorge Glass y Ricardo Rivera, vinculadas a sus empresas, de las cuales una de ellas ha sido Testaferra, ¿no?, que todo el mundo lo sabe. Y entonces, hoy, Gonzalo, yo puedo entender y armar las piezas de este rompecabezas que hace 6 años no podía concebirlo. Todo nace así y es importante que la ciudadanía conozca los antecedentes, porque en nuestro país solamente a veces analizamos lo que está pasando mediáticamente. Mire, en el 2007, 1 de marzo del 2007, entra un superintendente de telecomunicaciones, Paul Rojas, y su intendente general era Ricardo Rivera. ¡Wow! Entonces yo le pondría un gran titular. La corrupción del Correato se origina en las telecomunicaciones. Hoy puedo decirlo eso, con autoridad. ¿Y por qué? Y por esto, porque mire, el segundo a bordo de la Superintendencia de Telecomunicaciones era Ricardo Rivera. No recuerdo cuánto duró, pero no más de 1 año y medio duró Paul Rojas y Ricardo Rivera. Ellos salen y bueno, en ese periodo estuvo Jorge Glass en el Fondo de Solidaridad. Entonces yo conocía a Jorge Glass y pensé que era un hombre súper transparente. Pero wow, ahora el tiempo nos dice que no ha sido así, ¿verdad? Entonces salen ellos y Jorge Glass va de ministro de Telecomunicaciones. Luego fue de ministro de los sectores estratégicos. Las telecomunicaciones es uno de los principales sectores de todo país, ¿sí? Jorge Glass, ya en los sectores estratégicos, le pone a Augusto Espín de ministro de Telecomunicaciones. Augusto Espín era el principal de la extinta empresa de telefonía móvil Allegro, que la quebró. Antes de ser ministro, quebró Allegro y se fue a la Senatel y luego como ministro de Telecomunicaciones. Y esto es cierto. Sí, entonces luego sabemos también, Jorge Glass va de vicepresidente y Rafael Poveda va a los sectores estratégicos. Cuando estaban diseñando la ley de telecomunicaciones, juntamente, y para mí es un placer compartir este conversatorio, este análisis con dos personajes, wow, que han sido del sector. El ingeniero Fabián Jaramillo y el ingeniero Ruiz, trabajado con ellos fueron mis jefes, así que pueden dar fe de quién soy. Y desde adentro de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Gonzalo, no por defender nuestro puesto, sino por defender la coherencia, la lógica, la innovación, la Superintendencia estaba caminando en una estructura de consolidar un organismo técnico de alto nivel, de alto profesionalismo. Créame que otros países como Argentina y de la región en Latinoamérica estaban queriendo migrar a este modelo donde el organismo técnico de control tenía autonomía propia. O sea, no estaba mandada por el SAR o el jefe o el dueño de la hacienda que hoy ocurre con el ministro de Telecomunicaciones. Pero en ese entonces, con nuestra limitación, porque yo era funcionaria, estábamos luchando y fuimos a la asamblea, Gonzalo, y con indignación lo puedo decir ahora. ¿Cómo usted puede pretender que en la asamblea estructuren, diseñen una ley de telecomunicaciones que permita armonizar el sector si en la asamblea tenía futbolistas que lo único que sabían es patear la pelota y más o menos, un Ulises de la Cruz, recuerdo, ¿no? Que tenían lo mucho que sabían de telecomunicaciones era utilizar WhatsApp, no sé si en ese entonces había WhatsApp, pero esa era, nosotros como profesionales indignados, señores, vean, están haciendo un horror, están destruyendo, primero, eliminar una institución, Gonzalo, de más de 20 años, es volver atrás, volver al pasado, eso hicieron. Entonces, ¿con qué objetivo? Mira, ahora usted se puede dar cuenta, no solo yo, sino es natural, realmente, que con el objetivo de que
la superintendencia del organismo técnico de control estaba caminando hacia la excelencia. Implementamos un modelo de calidad, un modelo de gestión en una organización. Entonces, los profesionales de la superintendencia altamente preparados, y debo decirle, y ganaban bien, porque no está mal ganar mal, o sea, ganar bien. Perdón, pero sí, había cero corrupción. Y yo quiero felicitar, Gonzalo, a ese equipo de la superintendencia creada por hace muchos años, que hoy sufre una inestabilidad. Una gente que jamás recibía coimas absolutamente de nada. Entonces, hoy puedo entender cómo esa visión de tomar el sector de telecomunicaciones, porque el sector de telecomunicaciones es uno de los sectores que permite la dinamización de toda la economía y la producción de un país. Y mire, ¿qué hicieron? Eliminar el organismo técnico de control, que tenía imparcialidad, que era autónomo, que no se vendía a ningún grupo de poder, ¿sí? Lo consiguieron. Y miren, ¿quiénes diseñaron esa ley de telecomunicaciones? Jorge Glass, Ricardo Rivera, que hoy están procesados, están en la cárcel. Así que, ciudadanos, cuestionémonos de esa ley de telecomunicaciones. Entonces, crearon un super, hiper, mega ministerio. ¿Qué hace el ministerio, Gonzalo? Verá, genera las políticas. Es el rector de las telecomunicaciones. Dice a dónde debe ir el sector de telecomunicaciones. ¿Sí? Tiene una Arcotel adscrita. Usted puede leer el artículo 142 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, lo dice. Y nosotros hace más de 6 años lo dijimos con Ingeniero Jaramillo y no nos hicieron caso. ¿Cómo nos va a hacer caso Ulises de la Cruz si no entendía absolutamente nada, pues? Entonces, decían, están haciendo una barbaridad. Y todo el esquema en el país de crear esas agencias de regulación y control es un absurdo, es un modelo de correa. ¿Para qué? Para acaparar, para concentrar todo el poder. El ministro, como dije, regula, da las políticas, es el que controla, ¿sí? Es el miembro en el directorio de la CNT, o sea, la operadora está adentro, ¿sí? Tiene adscrita la Agencia de Regulación Postal, tiene adscrito el registro civil, tiene el tema de datos públicos, o sea, es el superministro. Entonces, mire, es tan sencillo eso. ¿Qué hicieron? Transformaron un organismo autónomo técnico especializado en un organismo ahora que está al vaivén político, que responde a intereses personales e intereses de grupos de poder. Intereses particulares de carácter rentista. Y así es, Gonzalo. O sea, miren, no hay peor ciego que no pueda ver realmente. Eso es lo que está pasando hoy. Así que, mire, yo le digo, ¿cuál va a ser la solución? No solamente cambiar al ministro, porque, oiga, este ministro no da pie con bola. Realmente, la función del ministro ahora, ¿qué es? Nombrar y renombrar directores de Arcotel. Mire, le duran 6 días. 3 meses, Gonzalo. Sí. Yo estuve con el ingeniero Juan Carlos Martínez, a quien debo felicitar. ¿Sí? Hoy está sufriendo, porque no es fácil en un día, como vi en un Twitter, por ahí leí un Twitter, en menos de 24 horas, él levantó el avispero de la corrupción en telecomunicaciones. ¿Sí? Entonces, eso hizo un funcionario público valiente, porque se dio cuenta de que la situación no va más en el sector, Gonzalo. Entonces, yo sí le quiero decir al ministro, pues, oiga, ministro, no pierda tiempo poniendo otro director. ¿Quién va a querer ser un director que dure 24 horas, Gonzalo? Para eso está el ministro, para nombrar y renombrar directores de Arcotel. Oiga, ¿y qué profesional ahora decente va a querer ser director de Arcotel? Me pregunto, con un ministro ahí, que él es el que gobierna. Hay un directorio de Arcotel presidido ¿por quién? Por el mismo ministro. Y por un profesional nombrado por el presidente, entre comillas, y por las empleadas. Pero ¿quién le nombra al director de Arcotel? El mismo ministro, Gonzalo. Eso es a breves rasgos un pequeño análisis y con mi pequeño conocimiento y experiencia. Rotundo diseño y diagnóstico de su parte. Eso es lo que ha ocurrido. Inequívocamente. Yo, Alexandra, le agradezco muchísimo por esta categorización que usted le da a la verdad.
y es lo que buscamos todos los días en la cadena Democracia. Querido ingeniero Hugo Ruiz, vea usted las cosas como han venido ocurriendo. Señor ingeniero Fabián Jaramillo, tengan la bondad, complementen ustedes la descripción de esta tragedia. Ahora, aparte de sumarse al diagnóstico acertado de la ingeniera Villavicencio, seguramente algunos elementos adherentes a la estratagema que están utilizando precisamente para dar paso al nuevo dueño de las telecomunicaciones, de todo el negocio de las telecomunicaciones. Ustedes saben que apuntando solamente relaciones o relatos o informes, damos con el clavo. Ahora nos explicamos qué ocurre en el Arcotel. Y los hierros a propósito o no experimentados, actores que se han turnado y que están manejando el sector. Señores ingenieros Ruiz y Jaramillo, ¿quiénes son? Porque yo tengo la primera información de que el señor ministro León, nombrado seguramente por el presidente de la República, no puede haber nombrado Topic, no creo, todavía no tengo la comprensión absoluta de este fatal momento que viven las telecomunicaciones. No obstante, el desvelo que ustedes, y me consta a mí, mantuvieron durante tantos años con extraordinaria coherencia y conocimiento al frente de estas tareas. Voy por usted, ingeniero Ruiz, y voy por usted, ingeniero Jaramillo. Las rotundas verdades de parte de ustedes, ¿cuáles son? Ingeniero Hugo Ruiz. Buenos días, Gonzalo. Los saludo a través de la línea telefónica y saludo también a los compañeros de panel, Alexandra Villavicencio y Fabián Jaramillo, que aparte de todo son mis amigos. Bueno, yo tengo una visión similar a la que tiene Alexandra en lo que corresponde a la organización del sector de las telecomunicaciones. Realmente, tal vez exagerando un poco, pero con este sector, al expedir la ley de telecomunicaciones en el año 2015, en febrero, justamente hace ya 4 años, se cometió un crimen realmente con las telecomunicaciones. Porque el sector, como bien lo mencionaba Alexandra, tiene que ser dirigido por organismos que sean absolutamente autónomos, tanto administrativa como económica y como financieramente. Y así es como se vino manejando la superintendencia, claro, con errores al comienzo que son producto de ambiciones desmedidas a veces, pero en todo caso las cosas se trataban de hacer bien y sobre todo tratando de respetar, aunque no mucho en ciertas cosas, con lo que establecía la Constitución. Usted conoce tanto en la Constitución de 1998 como en la de 2008, se establece que no pueden ser miembros de los organismos de regulación y control quienes tengan intereses o representen a terceros que pudieran tenerlos en las áreas que están siendo controladas y reguladas. Esto, además de lógico, es lo moral, porque un interesado no puede estar en un organismo de regulación, peor todavía en un organismo de control. Siempre va, como decimos vulgarmente aquí, a tirar para su lado. Y la idea no es esa. Los organismos de control, sobre todo, tienen que ser absolutamente imparciales. Lamentablemente, cuando yo estuve a cargo de la superintendencia, había miembros de los operadores interesados tanto en el Consejo Nacional de
Radiodifusión y Televisión, como en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Se trató de eliminar eso, pero lamentablemente cuestiones de orden político no lo permitieron. Sin embargo, posteriormente sí se lo hizo. Entonces, ahí está un verdadero problema. Fíjese que lamentablemente se consideraba la superintendencia de es decir, al sector de telecomunicaciones, que era muy similar a otros sectores, y hay grandes diferencias, porque el sector, por ejemplo, la superintendencia de telecomunicaciones controla una cantidad de servicios, los servicios de telefonía, tanto fijo como móvil, los servicios de internet, servicios de radiodifusión y televisión, servicios de audio y video por suscripción, servicios portadores, troncalizados, etcétera. Y además hace trabajos de control tanto en lo que corresponde a la homologación de equipos como en lo que se refiere a los radioaficionados. Entonces, este sector es diferente a otros para los que posiblemente pueden funcionar las famosas agencias de regulación y control, pero acá no. El sector, es decir, el control y la regulación tienen que ser absolutamente independientes de cualquiera de las funciones o poderes del Estado. No pueden depender, y lo digo con todo respeto, del Ejecutivo. Peor todavía, ahora que se ha convertido en una agencia, depender, con todo respeto igualmente, del ministro, independientemente de quién sea. Pero ¿quién empaña el tránsito institucional que ustedes, conjuntamente con el doctor Jaramillo, hicieron que conste en el estatuto matriz, digamos, de la nueva empresa nacional de telecomunicaciones, por ponerle ese nombre? Y con nacional yo quiero decir que refleje el pensamiento y por lo menos, digamos, rescate la propiedad del pueblo ecuatoriano. Si es tan amable, ingeniero Ruiz, para dar paso a Fabián Jaramillo, porque el tema del tiempo es un poco complicado. Entiendo eso. Tengan la bondad, ingenieros. Sí, realmente para mí el problema central de las telecomunicaciones está en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones expedida en el año 2015. Precisamente le decía en febrero. Ya. Y más, fíjese, todavía me olvidaba de comentarle un tema que le voy a pedir unos 20 o 30 segundos para describirlo. Hoy para mí es un día histórico, 11 de febrero, porque precisamente hace 20 años, el 11 de febrero de 1999, se eliminó el redondeo, algo que ha traído un inmenso beneficio a los usuarios de la telefonía en general. Son 20 años y entiendo que aún no se han cobrado aquellos rubros que debían cancelar quienes operaron o cobraron por servicios que no prestaban. Entonces, para recalcar, el problema está en la conformación del sector. Y eso produce una serie de problemas que los veíamos ya. Cuando se discutía la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, tuvimos un panel que se conformó con Juan Carlos Solínez, que había tenido ya una experiencia como presidente de Conatel, con uno de los legisladores a cargo de quienes estaba la expedición de la nueva ley. Yo también tuve la oportunidad de intervenir, y ahí hacíamos notar que se podía presentar problemas, y uno de los problemas es precisamente el que está ahora. No puede ser que una agencia, es decir, que un organismo de control dependa de uno de los poderes del Estado. Tiene que ser absolutamente independiente, de lo contrario... Yo tengo allí una prueba fehaciente de que no es así. El señor ministro de las Telecomunicaciones, don Guillermo León, está defendiendo desde hace algún tiempo a varios de los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y de su ministerio, quienes trabajaron
lamentablemente digo para el ejemplo, trabajaron en empresas relacionadas con Tomislav Topic, empresario del área de telecomunicaciones que en días anteriores se comprometió con el gobierno a devolver 13,5 millones de dólares que serían producto de actos corruptos. El sector de las telecomunicaciones, señores oyentes, es tan pequeño, distinguidos invitados, y tan pocas las oportunidades que tienen los profesionales de desarrollarse, que uno cuando viene al ministerio, si ya estuvieron allí los empleados, son la mejor gente que podemos tener. Que hayan trabajado en una u otra compañía, para mí es absolutamente, me da igual, dijo el señor ministro. Y me parece que es un criterio totalmente errado, porque la independencia, el cumplimiento de las leyes y no de los negocios, los vínculos con personas que no han procedido bien con el Estado en toda época y lugar en el que han tenido la oportunidad de entremezclarse con funcionarios públicos para ejercitar negocios deshonestos, negocios con el Estado que han beneficiado exclusivamente al eslabón particular o privado. Entonces, un funcionario que estoy recordando, el exdirector de Arcotel, Edwin Almeida, otro, Carlos Altamirano, director de títulos habilitantes de redes de telecomunicaciones, otro, Julio Granda, director de títulos habilitantes del espectro radioeléctrico, y Marco Logacho, director económico de títulos habilitantes, todos ex empleados de Megadatos, que son empresas de Topi. ¿Qué nos dice ahí Fabián Jaramillo? Doctor, buenos días. Ingeniero, perdón, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un placer compartir con ustedes. Igualmente un cordial saludo al ingeniero Hugo Ruiz, a la ingeniera Alexandra Villavicencio, compañeros de este panel. Yo quiero iniciar también haciendo un pequeño diagnóstico acerca de lo que ya se ha dicho está ocurriendo en el sector. Me parece que en este momento estamos frente a una situación en la cual el sector de telecomunicaciones se ve abocado a una condición que la habíamos predicho cuando se estaba pretendiendo expedir la ley. Yeah. Habíamos dicho que no podía ser una sola persona la que lleve todos los sombreros. Lo dijo el ingeniero Hugo Ruiz, no puede ser que la misma persona que regula, que controla, que opera, que sanciona, que perdona las sanciones, tenga la misma cabeza. Es decir, estamos frente a una situación que ya la vivimos hace varios años atrás y que afortunadamente fue corregida. En ese momento era el superintendente de telecomunicaciones el que cumplía esa condición. Llegamos a hablar de algo como el zar de las telecomunicaciones. Hemos involucionado, hemos regresado atrás, hemos vuelto, ¿no?, al mismo esquema en donde otra vez es una sola persona, independientemente de quién hoy ejerce el cargo de ministro de Telecomunicaciones o de quién pueda ejercer en el futuro. Creo que es necesario hacer un cambio de ley. Dijimos y concordamos que es necesario tener un sector en donde haya un organismo independiente que pueda ser capaz de dar las políticas, de guiar el sector hacia el desarrollo, hacia un futuro promisorio que requiere el país para que las telecomunicaciones sean realmente ese motor que dinamice la economía, sea ese motor que mueva al sector de telecomunicaciones para llegar a las grandes masas y poder dar servicio como todos los ecuatorianos nos merecemos. Esa parte creo que... Perdone, doctor, por el tema del tiempo.
Yo quisiera que esto desarrollemos en un programa especial, me parece que el día de mañana. Y yo no les puedo cortar la oportunidad que tiene el país de enterarse en diagnósticos, en relaciones informativas del recorrido que en la etapa del correísmo, que en la época del correísmo han tenido las telecomunicaciones y que siguen perseverando a través de vínculos de este instante, vínculos incluso con los mismos dueños del emprendimiento privado, vínculos de topic, para ser más radical en esto, porque no estoy equivocado. Bueno, yo aquí también quiero rescatar un asunto que me parece importante. Yo creo que tanto las personas en general que hemos estado involucradas en el sector de telecomunicaciones, en uno y en otro lado, sea desde el servicio público o sea desde la operación de las empresas que pertenecen al sector, que conforman el sector, está lleno de profesionales que han sido formados para desarrollar este tipo de actividades. Y ahí el hecho de haber pertenecido a una u otra empresa y pasar en un momento dado a ser el servidor público, yo no creo que podamos satanizarlo. Yo creo que mucho depende de la cabeza. Yo he tenido la oportunidad... No, yo pensaba invitarle, perdone usted, al señor ministro León. Sería genial. Pero claro, porque él es designado por el señor presidente Moreno y creo que goza del respaldo del señor presidente de la República. ¿Cómo así, señor ministro, usted escogió a estos colaboradores y usted le ha enrumbado a una suerte de intereses, sin querer queriendo, como usted quiere explicarle al pueblo ecuatoriano el día de mañana? Que tenga la bondad usted, ministro, de intervenir y aclarar hacia dónde está caminando Arcotel con el guión y libreto correísta, que ha sido nuevamente reanimado y que fue preparado ostensiblemente para este momento. Entonces, digamos la plena, pero la digamos completa y la digamos con todas las versiones. Yo invito al señor ministro León a que venga a darle cuenta al país y al presidente Moreno qué está ocurriendo en Arcotel y qué está ocurriendo en el sector de las telecomunicaciones. Quedan invitados, señoras y señores, esto mañana a primera hora será realidad para que ustedes conozcan. Les agradezco mucho por la presencia. Se me fueron los primeros minutos mal calculados de mi parte y tengo otros temas también de interés nacional en brevísimos instantes, porque estamos buscando la verdad y cuento con ustedes para el día de mañana. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas, es innovar.